vamos a tratar de entender lo que son las excepciones un poquito más a fondo en el día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de ellas aquí en Java, excepciones en Java. Vamos a empezar hablando de la jerarquía de errores, cómo inicia. La jerarquía de errores inicia con el error, que se divide ese error en tiempo de compilación, que sea post o sintaxis, o en tiempo de ejecución. Ya los tiempos de compilación o sintaxis simplemente se resuelven, sabemos que resolviendo el error de la sintaxis que tenemos. Ahora, cuando tenemos un error en tiempo de ejecución, viene de la clase thrower, en la cual se divide en dos, que es error de hardware o excepción. Si es error de hardware, sabemos que también pasa con lo mismo que con el de sintaxis, hay que resolver el problema del hardware. Pero de lo contrario, se produce una excepción. Y esa excepción se divide en dos, que son las IO exception o la runtime exception. La IO exception son aquellos que son errores comprobados y la runtime exception son errores no comprobados. ¿A qué nos referimos con eso de comprobado y no comprobado? Los comprobados no son culpa del programador, a diferencia de los no comprobados. Los comprobados, cuando dice que no son culpa del programador, quiere decir que es porque, por ejemplo, usted hace una llamada a un archivo y ese archivo no existe en su disco. Ya es un error comprobado. Por ejemplo, si usted hace una descarga de una página web o hace una consulta, una conexión a una base de datos, eso es un error comprobado. Ahora, un error no comprobado es cuando, por ejemplo, cuando por ejemplo usted pide un nombre para introducirlo por teclado y eso pide nombre y usted introduce un número. Por ejemplo, tenemos una variable de tipo entero y usted en vez de introducir un número, introduce una palabra. Entonces eso es un error no comprobado. Entendiendo esto de lo no comprobado y comprobado, vamos a iniciar hablando de esto en Java. Aquí en Java, lo primero que debemos de saber es que lo que tenemos es para resolver los errores, que ya lo conocemos, ¿verdad? Que eso es el try catch. Vamos a ponerlo acá de forma rápida, porque ya lo hemos visto anteriormente. Se supone que ya, aunque no lo tocamos en este tema, pero sí se ha visto. Try catch. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo acá de una forma sencilla. Este es un try catch. Vamos a poner aquí exception C y ya. Eso ahí es un try catch donde lo que ocurra aquí no evita que mi programa colapse. Lo que ocurra acá. Eso ya en algún momento ustedes lo tocaron, como dije anteriormente, lo que es la parte del try catch. Entonces vamos a ver, voy a poner aquí este ejemplo. C.print trace. Esto lo que da, me devuelve el error o la ruta del error. Vamos a poner aquí int x es igual a x dividido entre 0. Eso ahí me va a dar. Vamos a analizar lo que nos muestra. Ok, no, me pasa que no lo ha inicializado. Es correcto, eso es un error mío. Vamos a poner aquí un número ya, para más rápido. Ok, ahora sí. Dice que no se puede dividir entre 0 y me dio un error. Vamos a poner aquí arithmetic exception. Digo, siempre me va a mostrar lo mismo porque en este caso, pero si yo le quito esto, vamos a hacer un ejemplo diferente. Vamos a poner aquí system.out.print y vamos a poner aquí un hola. Entonces
Mira ahí cómo me muestra el Lola perfectamente. Vamos a poner esto acá. Mira ahí cómo me muestra el error. Ahora sí se ve mejor lo que yo quiero mostrar. Mira ahí cómo me muestra el error. Dice que en la línea 33 y no continúa y no me muestra el Lola. Sin embargo, si yo lo pongo aquí adentro y deshabilito esto, me va a mostrar el error, pero va a continuar ejecutándose. Mira cómo se ejecutó. Y me mostró el Lola, porque lo puse dentro del try. Otra cosa, entonces, que vemos acá con el try catch correctamente, es lo siguiente. Yo pudiera también aquí, ¿verdad?, colocar un system out print y un mensaje, por ejemplo, y poner aquí dio error, ¿verdad? Ya eso, o sea, esto es algo básico que ya se supone que ya lo debes de manejar. Pero ahí, bueno, voy a ponerle un LN para que esté un salto de línea y se vea mucho mejor. Míralo ahí, dio error y muestra el hora. O sea que el try catch ya sabemos entonces que me está evitando que el error se colapse. Entonces, ya entendiendo esa parte del try catch, como ven aquí, vemos aquí en este ejemplo, igual también tenemos lo mismo, print trace del try catch.